Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a continuar el estudio del Evangelio de San Juan, o leer algo del estudio del Evangelio de San Juan. Pero como siempre vamos a hacer una pequeña oración. Padre bendito, nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos llene, Señor, y llene también aquellas personas, Señor, que están escuchando, que van a estar escuchando esta lectura, esta enseñanza, Señor, y bendice a cada uno de los que estamos estudiando y compartiendo esto. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ok, hermanos, pues vamos a ver el capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Y empieza así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Si acordamos, Betania estaba bien cerquita o muy cerquita de Jerusalén, ¿va? Y ahí en muchas ocasiones nuestro Señor Jesucristo iba a descansar a ese lugar, sobre todo cuando había mucha gente ahí en Jerusalén. Él se retiraba ahí a Betania porque tenía mucha amistad con estas personas y las amaba mucho, las amaba grandemente, tanto a María y a Marta como a su hermano Lázaro. Y en el versículo 2 dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con un perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a nuestro Señor: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, sea glorificado por lo que iba a hacer con Lázaro. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús diciéndoles: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ellos no entendieron a qué se refería nuestro Señor Jesucristo. Ellos creían que estaba durmiendo físicamente. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros que no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Obviamente Tomás en muchas ocasiones cometía algunos errores, como cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo, que él no creía que había resucitado. Y aquí no entendió. Él dijo: vamos para que muramos con él. No entendía la muerte. En el versículo 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Esto es bien importante, hermanos, porque entre la tradición judía se creía que el espíritu o el alma de la persona que fallecía se quedaba todavía ahí alrededor del cuerpo 3 días. Entonces nuestro Señor Jesucristo no quiso resucitarlo de inmediato, sino que se esperó hasta el día 4, cuando ya no había, ya la creencia de la gente ya no estaba pensando que el alma de Lázaro
ya no estaba allí presente con él, porque entonces hubiera sido muy fácil para los judíos, ¿verdad?, decir que lo había resucitado porque el alma ahí estaba cerquita, pero no, se esperó el Señor hasta el cuarto día. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Es que tenían muchas amistades judías aparte de nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. ¿No? Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta no creía que fuera a resucitar en ese instante o en ese momento cuando el Señor diera la orden de la resurrección de Lázaro, sino que ella pensaba que en el día postrero, el día que el Señor llame, que con la trompeta y todos los que estén en los sepulcros van a oír su voz y van a ser levantados hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice: yo sé que yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Habiendo dicho hecho, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y le consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando oyó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ellas sabían muy bien que si nuestro Señor Jesucristo había estado ahí, nuestro Señor lo hubiera sanado, ¿verdad? Pero el Señor, con toda intención, no fue, sino que esperó hasta el día cuarto cuando fue. Jesús entonces, en el versículo 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Es decir, nuestro Señor Jesucristo se conmovió viendo el dolor que tenían estas mujeres y los judíos que estaban ahí. Y nuestro Señor Jesucristo empezó también a llorar, ¿va?, porque se había impactado. Esa era una demostración de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que Él sentía. Él pudo haber dicho: no se preocupen, no tienen por qué llorar. No, Él también tenía sentimientos, y Él era humano como nosotros, y Él también lloró. En el versículo 34, y le dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y pues la Biblia nos dice que Jesús amaba mucho a los tres, a María, a Marta y a Lázaro. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podría este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? En el versículo 38 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima.
Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea que con el calor que había, ya había entrado en descomposición. En aquel entonces no había modo de tratar un cuerpo para que durara más días, como hacían los egipcios, como lo hicieron con José, y como lo hicieron con Jacob, que prepararon el cuerpo para que pudiera durar más tiempo. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. No sabemos la conmoción que hubo, no nos dice la Biblia, la conmoción que hubo, el gozo que tuvieron Marta, María y Lázaro, de ver Marta y María ver resucitado a su hermano, y Lázaro no dice la Biblia nada que hizo algún comentario, sino que ahí deja las cosas en el versículo 44. Y en el versículo 45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Entonces muchos se convirtieron a nuestro Señor Jesucristo viendo la resurrección que hizo de su amigo Lázaro. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Entonces ya tenían más temor ahora de nuestro Señor Jesucristo. El temor era que la gente empezaba a seguir más a nuestro Señor. Y había un grupo, ¿verdad?, que era un grupo muy radical, que los celotes que les decían, que tenían temor de que se envolvieran con nuestro Señor Jesucristo y causaran un daño a los romanos y se viniera todo abajo. Ellos tenían más temor por el hecho de la posición privilegiada que tenían en el sacerdocio y con los fariseos, ¿verdad? Todo eso lo cuidaban mucho porque había muy buenos ingresos, muy buena posición social, muy buena posición económica, y eso no lo querían perder. Entonces ahí juntaron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Por qué? Porque ellos no creían en nuestro Señor Jesucristo, que tenía el poder para librar a la nación de cualquier opresión. Pero no era el plan de nuestro Señor Jesucristo. El plan ya lo tenía nuestro Señor Jesucristo, de que iba a morir en la cruz, ¿verdad? Pero él, mientras estuviera de día, él hacía señales, no importaba qué día fuera, aunque fuera sábado, él hacía sanidades, hacía milagros, ¿verdad? Él no se fijaba en el día, él se fijaba en que la gente se volviera y se creyera en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. A eso había venido nuestro Señor Jesucristo, a morir. Pero ahí el sumo sacerdote, ahí él profetizó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le dijo que dijera esas palabras. Él no sabía.
pero el Espíritu Santo estaba obrando en él. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, ¿verdad? Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, ¿verdad? En el templo había muchos, podemos decir, baños, o había pozos, ¿va?, hechos con el propósito de que se purificara la gente que se creía que estaba inmunda, y se purificaba, ¿va? Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestasen para que lo prendiesen. Y aquí vemos algo bonito. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, ya que había resucitado de los muertos. E hicieron allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los ungió con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Esa cantidad de nardo puro, ¿va?, nos dice la Biblia que eran como 300 denarios, que era un salario de un trabajador de todo un año. Pero a ella no le importó, ¿va?, gastar ese perfume ungiendo al maestro, ¿va?, porque lo amaba y quería adorarlo de esa manera. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Entonces ya vemos que Judas, ya en su corazón, nunca fue fiel a nuestro Señor Jesucristo, sino que siempre sacaba algo del dinero que no le pertenecía, porque nuestro Señor Jesucristo daba ofrendas a la gente pobre, y de ahí se sostenían los apóstoles y él. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en nuestro Señor Jesucristo. Y vemos aquí algo muy simbólico. Al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Si vemos en Éxodo 12, versículos 3 y 6, ¿verdad?, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo estuvo siempre cumpliendo con todos el orden que Dios había establecido, ¿verdad? Cuando entró nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, versículo 12, capítulo 12, versículos 3
y 6. Ok. Era cuando estaban los israelitas en Egipto, ¿verdad? Y era cuando Dios iba a sacar ya al pueblo de Egipto, pero le dio instrucciones a Moisés de que ese día, ¿verdad? Aquí nos vemos en el versículo 12:2, dice, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primer día de los meses. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y en el versículo 6 nos dice, y lo guardaréis hasta el día 14, o sea que el corderito iba a estar 4 días ahí guardado, ¿va? Para que no se fuera a lastimar y no se fuera a tener ningún defecto, ¿va? Y lo inmolarás todo con la congregación del pueblo Israel entre las 2 tardes. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo, exactamente 4 días antes de la Pascua, entró Él a Jerusalén. Él, como dijo Juan el Bautista, Él era y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él entró en el día en el 4.º día que había señalado Dios a Moisés, que se guardara el corderito 4 días. Él entró 4 días antes, que es cuando nosotros o el pueblo celebra el Día de las Palmas, ¿no? Pero ese viene siendo ese día, la fiesta de las palmas que nosotros conocemos. En el versículo 12 otra vez dice, al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no lo entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces acordaron de estas cosas, estaban escritas acerca de él y que se las había hecho. Y daban testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó a los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque habían oído que había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad el mundo va tras a él. Entonces vemos que una multitud grande se había seguido a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en esa fiesta, que era una ordenanza que el Señor, que todo el pueblo de Israel tenía que ir a la fiesta de la Pascua, venía gente de los que estaban en la dispersión, algunos le llaman la diáspora, o sea, pero era en la dispersión. Había ahí griegos, había romanos, había gente de Mesopotamia, de muchos lugares donde habían sido dispersos, y ahí se habían quedado, ahí habían vivido. Y aquí vemos que unos griegos buscan a Jesús en el versículo 20. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos griegos eran judíos, no eran gente gentil, no eran personas gentiles, eran judíos que estaban viviendo en Grecia. Entonces pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muera, queda solo, pero si muera, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo
para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Entonces, son promesas de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor honrará a aquellos que sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le servimos? A través de amar a la gente, de ayudar a la gente, a la gente necesitada, a la gente enferma, a la gente pobre, a todas las personas que podamos servir, ayudar. Esa es una manera de honrar a Dios. En el versículo 27 dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para eso ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús, dijo, no ha venido esta voz por mi causa, sino por causa de vosotros. Nuestro Señor Jesucristo quería que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, creyera en Él, ¿no? Pero tenía que cumplir la profecía del profeta Isaías. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el versículo 31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Él lo iba a quitar las llaves que él había tomado posesión con Adán. Pero él ya le estaba quitando porque él había cumplido todo a él. Adán no pudo cumplir con todos los propósitos que Dios tenía para él. Adán falló, pero nuestro Señor Jesucristo, el postrer Adán que nos dice la Biblia, no falló. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cómo iba a ser levantado? A través de la cruz. A través de la cruz iban a levantar a nuestro Señor Jesucristo. Y esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir. Y le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad, entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque Él anda en tinieblas, no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliesen las palabras del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Pero esto no podían creer porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sana. Es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo que todo mundo se convierta. Nuestro Señor Jesucristo no se complace con que la gente muera, sino se complace con que la gente salve. ¿Y quiénes son los que pueden salvar a estas personas? Las salva nuestro Señor Jesucristo, las salva el Espíritu Santo, pero nosotros somos los instrumentos para llevar la palabra de Dios a las personas que no han tenido la oportunidad de creer en nuestro Señor Jesucristo para que tengan vida eterna. En el versículo 41 dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Muchos no querían
hablar públicamente de que creían en nuestro Señor Jesucristo, pero porque tenían temor de que los fueran a expulsar de las sinagogas. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue las palabras que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Dios no quiere tener juicios contra los pecadores. Él quiere que el mundo se convierta. Por eso, hermanos, si tienen oportunidad de evangelizar a alguien, si tienen oportunidad de convertirse al Señor, si es que no se han convertido, amigos, acepten a nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice: hoy es el día de salvación. Aceptemos a nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. En el 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo hacía lo que el Padre le decía. Vamos a estar pendientes para el próximo martes, el capítulo 13, y vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre bendito, te damos muchas gracias por esta palabra, Señor, y queremos, Señor, como lo hemos manifestado y como está en tu corazón, que la gente se convierta, Señor. Nosotros estamos poniendo un granito de arena, Señor, un granito, Padre, una semillita, sembrando, Padre, para que la gente que escuche tu palabra, que se convierta de todo corazón. Ayúdanos, Padre, que tu Santo Espíritu toque a todos los oyentes y los salve y los sane, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.